Entonces, chiquillos, me da gusto continuar con ustedes y pues la idea es mirar cada uno de los aspectos, cómo se va a trabajar ahorita en biología. Entonces, ¿para qué me sirve a mí la biología? ¿Cierto? Es una de las preguntas que yo me voy a hacer o cuál sería el objetivo de estudiarla. Entonces, alguien que por favor me lea lo que está en pantalla. La biología es una herramienta para que el estudiante pueda apropiarse y llevar a la práctica los conocimientos que le permitan comprender de mejor forma los diferentes temas, desde un contexto integral apoyado con los demás componentes de aprendizaje de la ciencia básica general. Listo, que vamos a apropiarnos de los diferentes temas que se están trabajando, vamos a trabajar. Obviamente no alcanzamos a abarcarlos todos, pero vamos a mirar unos temas principales. ¿Para qué? Para comprender ciertos conceptos que están dentro de la biología, mirar teorías, mirar modelos, ¿cierto? Y mirar cómo se desempeñan cada uno de ellos en un desarrollo en nuestra vida diaria, ¿cierto? Cómo resolver esos problemas que se nos pueden plantear y cómo podemos aplicar esos conocimientos que muchas veces son, ¿cierto? Son relevantes, pero nosotros no le prestamos atención y sí debemos tener en cuenta. ¿Cómo va a ser esa metodología que vamos a trabajar? Usted va a plantear situaciones, problemas, ¿cierto? En un contexto, ¿cierto? Donde usted mismo pueda aplicar esos conceptos, esas leyes, esas teorías, ¿cierto? Que vayamos a ver en clase y que las estemos aprendiendo, pero que les sirvan a ustedes para desarrollarse en su vida diaria. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues haciendo por varias maneras didácticas en las cuales nos ayuden a todos pues a mejorar, si ya sabemos algo del tema, pues a mejorar ese conocimiento o adquirir ese conocimiento. Vamos a estimular nuestro pensamiento creativo, dinámico, ¿cierto? Vamos a procurar que cada uno de ustedes que están en el rol ahorita de estudiantes, pues sea como una que, pues, ¿cómo decirlo? Una persona que absorba, ¿cierto? Mucho conocimiento y lo pueda aplicar. Vamos a hacer actividades que le permitan a usted el aprendizaje, ¿cierto? ¿Mediante cuáles? Mediante la interacción entre todos, de manera individual. La idea es que usted se sienta agradado, que emocionalmente no esté presionado, pero que sí cumpla con lo que debe hacer. Y pues podemos hacer juegos a través de los temas. ¿Qué juegos? Una sopa de letras, listo. ¿Qué necesito yo de ustedes o qué le pido yo a ustedes? Una participación activa, que usted sea responsable, que usted, su participación sea responsable, porque puede usted participar, pero en forma de desagrado a la clase y no de manera responsable. Entonces, la idea es que seamos muy responsables en cada una de las actividades que se proponen clase a clase. Yo necesito que usted sea una persona muy autónoma, ¿cierto? Y responsable con su proceso de aprendizaje. Mire que yo no puedo estar detrás de ustedes cada rato, chicos, envíen los trabajos y aún así, yo clase a clase les digo, bueno, muchachos, los que den por trabajo, pues envíenlos. Isamar también les escribe por el grupo, les recuerda, ¿cierto? Y les envía todos los talleres, le envía. Entonces, de todas maneras, pues nosotros tenemos un acompañamiento y un seguimiento con ustedes, pero ustedes deben ser muy autónomos y saber cada una de las responsabilidades que tienen y deben cumplir. Debemos adquirir conocimientos para poder resolver situaciones de problemas en contexto en nuestro diario vivir. ¿Por qué hay que adquirir esos conocimientos? Porque si yo le hago una pregunta en este momento de biología y usted no sabe de qué trata, pues no va a poder responder. Como ustedes saben que yo les dejo talleres al final, pues entonces usted cómo va a responder esos talleres. La mayoría de talleres se responde con lo mismo que vemos en clase, con la información que se les envía en el PDF o con la información que está en las diapositivas. En algunos casos, muchos de esos momentos de las diapositivas, trabajos en clase, se resuelven puntos del taller. Entonces, si usted estuvo atento y estuvo en clase, pues ya va a tener parte de su taller
resuelto. Listo, vamos a hablar de reinos de la naturaleza. ¿Qué será un reino de la naturaleza? ¿Quién me puede decir qué es un reino de la naturaleza? Profe, lo de los seres vivos y, bueno, en general los de los animales y nosotros. ¿Qué otro concepto puedo decir con respecto a qué es un reino de la naturaleza? Profesor, son los que se clasifican en 5 grupos. Sí, puede ser. ¿Qué más puedo decir? Son las formas en las que se clasifican los seres vivos. Listo. Los reinos de la naturaleza, ¿cierto? Como dijo una compañera, se me dividen a mí en ¿cuántos? 5. 5. ¿Cuáles son esos 5 reinos? Animal, vegetal. Reino Monera, el reino protista, el reino con... Ahí están. Sí, pero léalos, necesitamos Sí, tenerlos reino animal. claros. Cada Pues uno dice saberlo. Reino reino Monera, reino Monera, protista, reino protista, fúngido de hongos, reino vegetal y reino animal, ¿cierto? Yo debo saber antes de hablar de qué es un reino y qué es un reino vegetal, qué es un reino animal, qué es un reino monera, qué es un reino protista. Yo lo primero que debo saber, ¿cierto? ¿Qué es un reino? En este caso, yo debo sacar el significado de reino en términos biológicos y taxómicos, ¿cierto? Porque estoy en biología. Entonces, los reinos son grupos o clasificaciones de los seres vivos, me decían los compañeros. La clasificación de los seres vivos en 5 reinos, listo, muy bien. Y se separan de acuerdo a su proceso evolutivo y a partir de sus características, porque cada reino tiene diferentes características. ¿Cuáles pueden ser? El dominio de cada uno de ellos, divisiones que hace cada uno de ellos, las clases de cada uno de ellos, las órdenes, la familia, los géneros, las especies. ¿Listo? Entonces debo tener en cuenta que tengo reino animal, ¿cierto? Reino vegetal, el reino de los hongos, el reino protista y el reino monera. A veces escuchamos que hay hasta 7, pero ¿qué pasa? Que son subdivisiones de los mismos reyes. La primera persona que clasificó a la naturaleza a partir de reinos fue Aristóteles. ¿Quién es Aristóteles? Un filósofo y científico que tenía un papel ampliamente significativo en diferentes áreas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que en matemáticas también hablamos de Aristóteles. Y mire que acá en biología otra vez hablamos de Aristóteles. Entonces, la primera clasificación que dividió a los reinos en dos fue la del vegetal y el animal. Luego, Carlos Linneo, en el año 1735, ¿quién es Carlos Linneo? También es un científico, botánico, zoólogo y naturalista. Él se encargó de añadir más clasificaciones a esas creadas por Aristóteles. ¿Cuáles creó Aristóteles? ¿Cuáles fueron las que creó Aristóteles? Se lo acabamos de decir. Vegetal y animal. Entonces, a esos reinos de la naturaleza, él le agregó otros. Y entonces a esos otros que agregó miraron por la clasificación de clases, órdenes, familias, géneros y especies. Y así sucesivamente, pues llegaron otros expertos, ¿cierto? Hasta que llegaron a definir esos reinos que estaban. El reino Monera, ¿quién habló del reino Monera por primera vez? Herbert Copeland, ¿cierto?
Miramos dominios sobre las bacterias. ¿Quién habló sobre el dominio de las bacterias? Krauss. Y entonces, desde ahí, a partir de estos personajes, ¿cierto? Que lo más seguro es que conozcamos poco acerca de ellos y a veces los nombres no se nos relacionen. De los tres nombres que di, yo creo que el que es más conocido es Aristóteles, que es el que más hemos escuchado. Pero conocer algo de la historia a veces me ayuda a mí a resolver muchos interrogantes del por qué esas respuestas, del por qué algo existe, ¿cierto? Y entonces, a través de todas las investigaciones que ellos hicieron, las observaciones, las clasificaciones, pues obtuvieron los reinos de la naturaleza. Con esa base que ellos tuvieron, los clasificaron en 5 reinos. No me van a cambiar los 5 reinos, ¿cierto? Tengo el reino animal, como su nombre lo indica, pues son animales vertebrados e invertebrados. Reino de las plantas, a diferencia del animal, las plantas se identifican por no tener una capacidad locomotora. ¿Qué es eso de no tener una capacidad locomotora? ¿Quién me puede decir qué será una capacidad locomotora? Profe, que no se mueve, o sea, Que no no se porta mueve, como, ¿cierto? no se desplaza como uno o como un animal. Listo. No tiene miembros que le permitan tener una independencia funcional. Si yo hablo de un perro, desde que no estén imputados ninguna de las personas que yo vaya a hablar, ¿cierto? Inclusive los seres humanos cuando les imputan cierta parte del cuerpo, ¿qué hacen hoy en día? ¿Qué les colocan? Una Prótesis. prótesis, ¿cierto? Para que él pueda tener ese movimiento, para que sea independiente y para que sea funcional. Pero resulta que eso lo vemos en seres vivos, pero no en todos. ¿Por qué? Porque la planta también la puedo tomar como un ser vivo. Pero la planta, así yo le pongo una prótesis, ella se va a mover. No, profe. No, profe. Entonces, todo lo que tenga que ver con una planta no tiene una capacidad locomotora. Eso la diferencia del reino animal, ¿cierto? ¿Qué encontramos en este reino biológico? Plantas terrestres y algas. Pero resulta que a pesar de esas plantas terrestres y algas, yo voy a tener subdivisiones. ¿Cuáles serán esas subdivisiones? Pues las plantas con semillas. ¿Quiénes son? Los helechos. Plantas vasculares. ¿Quiénes son? El musgo. Plantas verdes, como las algas. ¿Listo? El reino fungi. El reino fungi es el reino de ¿quién? De los hongos, ¿cierto? De los hongos, sí, señora. Esa palabra fungi que nosotros vemos ahí me hace referencia a hongos. ¿De qué se encargan estos organismos? De producción de setas y levaduras. ¿Qué será eso de setas y levaduras? ¿Alguien sabe qué es unas setas? ¿Qué será una seta? Los hongos comestibles. Hongos comestibles, ¿qué puedo decir? Muy bien. Resulta que las setas son un alimento y son muy saludables, Células porque no eufóricas. todos los tipos de hongos yo los puedo consumir. ¿Qué pasa con las setas? Resulta que las acetas son ricas en hierro, son ricas en fósforos, son ricas en yodo, son ricas en magnesio, en celio, en calcio, en potasio, en zinc.
vitaminas A, vitaminas B, tiene B1, B2, B3, tiene vitamina C, vitamina D. Mire que nosotros consumimos hongos. ¿En dónde? ¿Dónde conseguimos hongos? ¿En qué alimento puedo conseguir yo hongos? En champiñones, ¿o no es cierto? Los champiñones. Resulta que usted va y come pizza y en la pizza, ¿qué les ponen a veces? Champiñones, profe. Champiñones. En el brócoli. El brócoli no es un hongo. Ojo que mire que nosotros comemos setas y no sabemos. El ¿Por del qué? queso, profe, creo. ¿Por qué? Porque es que nosotros no sabemos o no le damos importancia, por eso les decía yo al inicio, aplicar en nuestra vida diaria, aplicarlos, ver cada uno de esos conceptos. Ojo, la levadura también hace parte del reino fungi. ¿Y dónde consigo yo la levadura? En el pan. Muy bien, en el pan. Las levaduras son microorganismos, o sea, es algo muy pequeñito y estamos comúnmente en contacto. Casi siempre estamos en contacto con ella. ¿Dónde la encontramos? En plantas, en animales, en insectos, ¿cierto? En algunas frutas. En nuestra propia piel a veces tengo esa levadura, ¿cierto? En alimentos que consumo, el pan lleva levadura, ¿cierto? Resulta que la levadura está compuesta es por hongos, pero por hongos microscópicos. Y resulta que estos hongos microscópicos se encargan de realizar una descomposición de distintos alimentos, como de quién, como del azúcar, como del carbohidrato, ¿cierto? A través de un proceso de fermentación. Y resulta que ella ayuda a obtener sustancias y nutrientes que son buenas para nuestro cuerpo. ¿Dónde hay más levadura? En el vino, ¿cierto? En los tragos conseguimos, en la cerveza consigo, en una torta, en un pan, en muchos lados consigo yo levaduras. Pero las levaduras, ¿cierto? También se clasifican diferentes, porque yo tengo levadura seca, instantánea, levadura seca, activa, tengo levadura líquida. Entonces, según lo que se vaya a hacer, pues se consigue. Mire que también consumimos diariamente levadura y no sabemos que consumimos levadura. ¿Por qué? Porque yo no estoy pendiente, ni sé a veces qué consumo. Entonces, tenemos que tener claro, por eso les decía, ¿dónde puedo conseguirlos yo a ellos? Muchos organismos que hacen parte de este reino se producen de forma sexual como asexual. ¿Qué será eso de forma sexual y asexual? ¿Alguien sabe qué es eso? Sexual que cuando necesita de otra persona, o sea, como de un hombre. Los seres humanos utilizamos la reproducción sexual o asexual. Sexual, Sexual. obviamente, sexual. Chito, ya me contesta. Sexual, Sexual. ¿cierto? ¿Por qué? Porque involucra dos. Para que nazca un niño se necesita dos padres, ¿cierto? En la asexual involucra a uno solo. Asexual no necesita de otra persona. Sexual se necesita de ¿cuántos? De De dos. dos.
De dos personas. De De dos dos. personas. No necesariamente tienen que ser dos personas, porque los perros, ¿cómo hacen? No son dos personas. Para poder reproducirse los perros, se necesita de dos. Para poder reproducirse Sí, un tenemos que conejo, de dos. Para poder reproducirse, para poder una gallina también reproducirse, de dos, ¿cierto? Listo. Vamos de atrás hacia adelante. Animal, vegetal, fungiprotista. Hablemos del reino protista. Resulta que el reino protista también se conoce bajo el nombre protoptista. También usted lo puede encontrar o usted lo puede buscar y no aparece protista, aparece otro nombre. Listo, también así es conocido. Los organismos que se caracterizan por ser eucariontes, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que su composición contiene células de un núcleo verdadero y que no están en algunos de los otros reinos. ¿Por qué? Porque es un grupo bastante complejo. Reino Mónera. El reino Mónera, ¿cierto? Está conformado por organismos procariotas. ¿Quiénes eran los procariotas? Debo saber para poder definir lo que estoy haciendo, ¿cierto? Aquellos que tienen células homo- homónimas y se caracterizan por tener AND libre dentro del citoplasma. ¿A quiénes lo encontramos ese AND? Encontramos en bacterias, arqueobacterias, micoplasmas, fototropas, gram negativos, oxigénicas. Encontramos en diferentes lados. Listo, chicos. Antes de yo pasar a hablar acá de cada uno de ellos, y antes de, ya específico, ¿no? Porque pues ya hemos hablado de cada uno de ellos, pero que yo pueda como tal ya sentarme, a hablar de sus características, qué es lo importante, qué es cada uno de ellos. Vamos a dar un ejemplo. Cada uno en su cuaderno va a dar un ejemplo de alguien del reino animal, del reino vegetal y lo va a dibujar. Tiene 10 minuticos para eso. Por lo menos, si yo hablo del reino animal, ¿a quién puedo colocar en el reino animal? ¿A quién podría colocar en el reino animal? Un león, A un, no sé, a un tigre. un perro. A un A un tigre. tigre, listo. Entonces vamos a mirar. Entonces usted escribe título Reino Animal y usted hace su tigre. ¿Por qué? Porque es que el tigre sí hace parte. Entonces usted copia ahí de su que se trate de tigrecito. Uy, no me animales, ¿cuál agarró el tigre? tigre. Señora, De que se trate de animales, profe, pues imagino que sea el reino animal, de que se trate de animal uno puede dibujar. el que quiera. Es más, ¿quiénes más están dentro del reino animal? Un gato, un perro, un pájaro, un loro. Sí, profe, hasta los animales de casa, gallinas, vacas, bueno, todo eso, desde que se trate de animales. Listo. Una hormiga. ¿A Sí, quién puedo profe, desde la dibujar en el mínima reino familia. vegetal? Las plantas. Una planta. ¿A quién puedo dibujar en el reino monera? En el reino monera puedo dibujar una bacteria.
Cualquier tipo de bacteria. En el reino fungi, ¿qué puedo dibujar? Hongos, profe. Un hongo, listo. 10 minuticos para que hagan un dibujo ¿De de cada cada uno, uno de los profe? reinos. Ah, ¿Cuántos listo, dibujos profe. deben tener? 5, profe. 5, listo, perfecto. Listo, chiquillos. Les recuerdo que esas participaciones y esos trabajos que hacemos en clase son notica adicional a la entrega de talleres, ¿cierto? Saben que yo les tengo en cuenta lo que sacan del taller, yo les subo por participación en clase y por entregar por las actividades que hacemos. Igual la idea es que ustedes les queden claro qué es cada uno de ellos y cómo se pueden trabajar. Empecemos hablando del reino Monera, que fue el último que hablamos hace ratito, antes de iniciar con la actividad. ¿Quién recuerda que era el reino Monera? ¿Qué dijimos que era el reino Monera? Una bacteria. Es el Una reino de las bacteria, bacterias. ¿sí? Está constituido por organismos procariotas, ¿cierto? Son seres unicelulares que no tienen núcleo definido y su tamaño es muy pequeñito, que se encuentran en las bacterias. Muy bien. El reino Monera, ¿cierto? Eh, tiene numerosos en la Tierra, ¿cierto? Está presente en todo tipo de ecosistema. ¿Dónde encontramos bacterias? En todo lado. En el agua, en la parte acuática o en la parte terrestre, ¿cierto? En cualquiera de los dos lados hay. Está extendido por todos los lados y son numerosos. Esos organismos tienen una forma de nutrición que es autótrofa o heterótrofa. ¿Qué será eso de autótrofa o heterótrofa? Ojo, autótrofos son los que tienen la capacidad de obtener energía y nutrientes a partir de una materia orgánica. ¿Por dónde lo pueden hacer? Mediante la luz solar, ¿cierto? ¿Cómo se llama ese proceso? Fotosíntesis. O también lo puede hacer mediante oxidativos de compuestos inorgánicos, ¿cierto? Entonces, los organismos autótrofos no necesitan alimentarse de otros seres vivos para obtener energía, ¿cierto? Autótrofos no se alimentan de otros seres vivos, obtienen su energía, ¿cierto? A través de la luz solar, ¿cierto? O de otros compuestos inorgánicos. Nosotros los seres humanos somos autótrofos, No. ¿no es cierto? Porque nosotros no nos alimentamos de la luz solar únicamente. Entonces, los heterótrofos son organismos que para obtener sus nutrientes y su energía necesitan el consumo de otros organismos. ¿De qué se pueden alimentar los heterótrofos? De otros organismos, ¿cierto? Entonces, ojo que esas partes las podemos omitir, pero son muy necesarias. ¿Cómo se encuentra el reino Monera? Se pueden encontrar de manera aislada, ¿cierto? Se puede con forma de colonias, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hacen una división de células, entonces ellos van armando. Entonces, vamos a mirar características del reino Monera. Una, pueden presentar diferentes formas, como cuáles, como cocos, bacilos, vibrios, ¿cierto? Incluso algunos de ellos pueden cambiar de forma durante su desarrollo.
¿Cómo cambian de forma? Dependiendo del medio en el que estén ocupando en ese momento. Como son organismos unicelulares, ¿qué es ser unicelular? Que no se alimentan de la luz solar. Que solo tiene una célula. No tienen núcleo definido. Como son unicelulares, no tienen núcleo definido, ¿cierto? Entonces, ellos tienen necesidades energéticas, el cual oxida moléculas de glucosa, ¿cierto? Procedente de proteínas, carbohidratos, grasas. ¿Para qué? Para obtener energías. Algunas bacterias obtienen ese carbohidrato, ¿cierto? De fuentes de carbono inorgánico. ¿Cuál sería uno? El nitrógeno. Pero así como tiene fuentes orgánicas, también tiene fuentes que son inorgánicas. El reino Monera carece de organulos, ¿cierto? ¿Qué es esto? Que no cuenta con mitocondrias, con lisosomas, con plásmidos, con aparato Golgi, retículo endoplasmótico o centrosoma. ¿Por qué? Porque no tiene, ¿qué? Un núcleo definido. La reproducción del reino Monera es asexual. ¿Qué era asexual? Que no necesita de otra persona para reproducirse. De De otra otro, persona no necesita de otro, sí, de ¿cierto? No, verdad. o sea, solo puede reproducirse, no De necesita otro. ser par para reproducirse. Muy bien, no necesita de dos, sino él solito. ¿Listo? Son descomponedores. Descomponen el medio en el que habitan. Entonces, ahí tenemos una conclusión de todo lo que acabamos de decir, pero más pequeñito. ¿Quién no la lee? Características del reino Monera, Sí. dice, pueden tener distintas formas, son organismos unicelulares, cuentan con un proceso glicolisis, perdón. Carecen de orgánulos celulares, llevan a cabo reproducciones sexuales, son organismos Asexual, ojo. asexuales, es que Esa me aparece un cambia poco, mucho la definición. son organismos descomponedores y no alcanzo a leer abajo, profe. Mineralizadores. Lo que Eso pasa es que fue, salen un poco de letras ahí, entonces no me dejan ver bien. es que hay alguien que está tratando de quitar, no sé, de quitar esto como subtítulos o algo, pero igual no pueden porque está restringida todo tipo de actividad. Ojo que yo al inicio también les decía que pues debemos actuar de manera responsable en la clase. Listo, chiquillos, entonces, esas son las características como tal, para yo mirar la estructura del reino Monera, ¿cierto? Sus características. ¿Hay una estructura en el reino Monera? Sí, hay una estructura. Y esta estructura pues nos habla de muchas cosas más, de cómo la puedo yo encontrar dentro, pues de lo que yo estoy observando. Mira, acá tengo yo una estructura celular y componentes. ¿Cuáles son sus componentes? Cápsula, pared celular, membrana plástica, citosol, ribosomas, plásmidos, pilo, flagelo, cromosoma bacteriano. Y resulta que yo de cada uno de ellos puedo hablar. ¿Por qué? Porque si yo voy a hablar de la cápsula bacteriana, yo sé que algunas bacterias la tienen, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es la estructura que hace que la proteja, es su función protectora. Y dentro de ella, pues vamos a encontrar todo lo que estamos viendo ahí en el dibujo. ¿Qué será la pared bacteriana? Es una estructura, ¿cierto?, que le proporciona forma a esa célula y mantiene esa estructura íntegra y estable. La membrana plástica se encuentra ¿dónde? En el interior, como se observa en el dibujo, ¿cierto?
¿Qué hace? Transporta los nutrientes y los residuos. El citoplasma es un medio acuoso, fluido o semifluido, ¿cierto? Que es un consistente en vitaminas. Tiene las vitaminas, las sales, las enzimas, los carbohidratos, las proteínas, los lípidos, ácidos nucleicos, ¿cierto? También le da una consistencia. ¿Por qué? Porque tiene un alto número de ribosomas, que ahí también en la imagen vemos los ribosomas. Tengo un espacio periplásmico. Resulta que ese espacio es la región de la pared celular, ¿cierto? Que está situado entre la membrana exterior y el citoplasma. Y es de gran importancia. ¿Por qué? Porque tiene las enzimas, las proteínas, y es el que hace el procedimiento de esos nutrientes. ¿Qué observo yo en esa imagen? Que no hay un qué, no hay un núcleo. Ausencia del núcleo. Es decir, que no tiene ADN. Carece de membrana a su alrededor. Endospora bacteriana, estructura de esa bacteria, ¿cierto? Se forma en su interior y sirve para resistir, ¿cierto? Condiciones adversas, porque siempre voy a tener cierto tipo de condiciones a mi alrededor. Me hablan también de qué, de un feeling, ¿cierto? O fimbrias, que son esos tipos de pelos, ¿cierto? Que me ayudan a mí a la adhesión a la superficie, esos pelitos que usted ven ahí por fuera. Los flagelos se hacen que se desplacen mediante sus estructuras. Los ribosomas tienen la función de síntesis proteica, ¿cierto? Sintetizan proteínas. Y el cuerpo de inclusión, pues es la especie de los órganos que puede servir para esa orientación magnética que está entre ellos. Entonces, en ese dibujo, ¿qué me falta a mí? El núcleo, ¿cierto? No tengo núcleo. Hay ausencia de núcleo. Dentro de ellas conseguimos más y podemos especificar, ¿cierto? Pero no vamos a mirar muy a profundidad, sino los conceptos como tal, dónde los puedo aplicar y dónde los consigo. Profesora, ¿de qué color pueden ser? Verde, marrón, amarillo, negro, rojo. El reino Monera también se me clasifican, ¿cierto? ¿Por qué? Porque normalmente digo, no, solo son bacterias y ya. Y resulta que yo los clasifico en tres: arqueas, bacterias y cianobacterias. Esa sería mi clasificación como tal de mi reino Monera. ¿Qué son las arqueas? Ellas pueden vivir en condiciones de temperaturas extremas o muchísimo calor o demasiado frío. Las bacterias como tal, que son las que nosotros conocemos de pronto en nuestro organismo como seres humanos, se presentan muchas veces en nuestra flora intestinal. Cuando tenemos bacterias en nuestra flora intestinal, ¿cierto? Se ve afectado muchos de nuestros desarrollos, hasta mi forma de comer, porque ya cualquier cosa que yo coma me hace daño. La flora intestinal ayuda, ¿cierto?, a la digestión de mis alimentos. ¿Qué produce? Toxinas, ¿cierto? Que es donde debo tener cuidado. Las algas verdes, azuladas, que también las llamamos cianobacterias, mantienen una relación simbiótica con el género de helechos acuáticos. Mire que a pesar de que son bacterias que están dentro de mi reino Monera, no todas están para la misma situación. ¿Por qué? Porque cualquiera de las tres no me sirve para un lugar de mucho calor ni de mucho frío. ¿Cuál me sirve para temperaturas extremas? ¿Cuál de las tres? ¿Cuál de La las del tres? medio.
No, la primera, arqueas. Es la que está para temperaturas extremas. Listo. ¿Listo? Entonces debemos tener cuidado en ese pedacito cuando lo vayamos a identificar. Ojo que la manera como yo identifique cada una de ellas, pues me va a hacer a mí tener una solución diferente. Dudas, preguntas, inquietudes hasta este momento. ¿Ninguna? Yo no, profe. Yo no. No, profe, entendido. Señora, No, profe, todo está claro. listo. Entonces vamos a mirar un pequeño video de cómo serían los 5 reinos de la naturaleza.
Listo, chiquillos. ¿Alcanzaron a escuchar o no? Que un compañero escribió que no se escuchaba. No, profe, eso no se escucha. Profe, yo no escuché. No, profe. Listo, entonces vamos a enviar el link del video para que ustedes lo puedan observar ahora más tarde, ¿cierto? Vamos a dejarlo por acá en las diapositivas. Ahí le dan ejemplos, hablan también del paludismo y eso, ahorita también lo vamos a ver. Igual yo se los envío por el grupo para que lo tengan, lo puedan ver y lo puedan trabajar. Listo. ¿Hablamos de qué reino? Del Perdón, profe, reino. señora. ¿De qué reino hablamos? ¿El monera? Del reino De... Mónera. Vamos a hablar ahora del reino protista. ¿Qué habíamos dicho que era el reino protista? ¿Alguien se acuerda que habíamos hablado del reino protista? El reino protista, cierto, esconde todo un sinfín de organismos y de formas de vida, ¿cierto? Los protistas cuentan con caracteres distintos, como hábitos, ciclos de vida bien definidos. ¿Será que los hábitos de todas las salgamos tantito del reino protista, hablemos de nosotros como tal acá del grupo? Los hábitos de todos nosotros los que estamos conectados ahorita en este momento son los mismos, No, señora. ¿no? Cada quien No, señora. tiene hábitos diferentes. Entonces, ahora sí, volvamos al reino protista, con hábitos y ciclos de vida bien definidos, y son muchísimos. ¿A quiénes incluye el reino protista? Incluye a las algas, a los hongos, a los protozoos, ¿cierto? Y a otros grupos de seres vivos menos comunes y abundantes. Los más abundantes, pues son las algas, los hongos, protozoos, ¿cierto? ¿Qué incluye el reino protista exactamente? Incluye organismos eucariotas, Mameas, unicelulares y pluricelulares, ¿cierto? ¿Quiénes hacen esas funciones sí, señora. intermedias entre las plantas y los animales? Llevan una vida micro y macroscópica, ¿cierto? Algunos están en rincones de plantas, otros están en ecosistemas de agua dulce, otros están en ecosistemas de agua salada, algunos están en la tierra húmeda, otros están en los parásitos de animales. ¿Cuáles son las características de este reino protista? Se trata de organismos eucariotas. Quiere decir que su núcleo está ¿qué? Su núcleo está ¿qué? Profe, si su merced está hablando, no le escuchamos nada. Bueno, yo, por ejemplo, no escucho. ¿No me está escuchando? Yo sí la escucho. Deben subir el volumen. Con núcleo delimitado por una membrana, pero no tienen tejidos vegetativos. Profe, ¿tejidos qué? Disculpe. Tejidos vegetativos.
Su tamaño es muy variable. ¿Qué es eso del que el tamaño sea variable? Que puede cambiar. Que puede cambiar. Y su forma es microscópica. Y algunos tienen varios metros de longitud, otros menos. Otra característica, viven en una gran variedad de lugares. ¿Cuáles pueden ser esos lugares? En el agua. En el agua. En el agua, ¿dónde más? En el cielo. No, en los lugares húmedos, no, hija. Lugares húmedos, el suelo, el agua dulce, en el océano, en materias orgánicas en descomposición, ¿cierto? Muchos otros lugares. Se exhiben de todos los modelos de nutrición posible, autótrofos, heterotríficos, ¿cierto? Estrategias fagotróficas, presentan una gran variedad de tipos de locomoción. ¿Qué es eso de locomoción? Ya lo habíamos hablado. Profe, disculpe, ¿me puedo volver a repetir? No lo escuché. Hablamos, ¿cierto? De que pertenecen a una gran variedad de tipos de locomoción. ¿Qué es eso de locomoción? Cuando se traslada de un lugar a otro. Listo. Resulta que ellos tienen gran variedad de locomoción porque se pueden mover mediante flagelos, mediante cilios, ¿cierto? Y también existen numerosas especies que carecen de movilidad. Acuérdate, cuando hablamos de locomoción estamos hablando de movilidad. Muchos de esos organismos son de vida libre, mientras otros tienen relaciones simbióticas. Entonces hay que tener cuidado con esa parte. Algunas especies desarrollan quistes, ¿cierto? Es decir, algunas especies del reino protista han desarrollado la asombrosa capacidad de formar durante sus ciclos de vida, ¿cierto? Que forman estructuras de resistencia llamadas a quistes en periodos de condiciones desfavorables. ¿Dónde lo hacen? Cuando hay falta de agua, ¿cierto? Y de alimento. Cuenta con diferentes estrategias reproductivas. ¿Cuáles son esas estrategias reproductivas? Como la reproducción asexual, ¿mediante qué? Mediante la mitosis, la bipartición, gemación. ¿Qué más? ¿Cuál puede ser? Gemación, división múltiple. Voy a tener actividades de reproducción sexual, ¿cierto? Pero resulta que también voy a tener reproducción que asexual. ¿Cuáles serían sexuales? Procesos mióticos y meóticos, ¿cierto? Pero de acuerdo que yo también sé que existe la asexual y que hay ejemplos. Listo, resumamos ese reino protista, todo lo que hablamos en esas características que tenemos ahí. ¿Cuáles son? Conjunto de organismos cariotas, es decir, cuyas células contienen un núcleo celular que no son animales, plantas o hongos. La clasificación científica de los seres humanos vivos, los protistas son asignados al reino protista o prototistas. En ese un salto cajón de sastre en progreso.
Organismos eucariotos, ¿cierto? Tienen células unicelulares y pluricelulares. Tienen distintas hábitats, suelo, océano, aguas dulces, ¿cierto? Materia en descomposición, que lo hablamos. Varias formas de nutrición, autótrofo y heterotrófico, ¿cierto? Variedad de tipos de locomoción, flagelos, cilios, mutualismo, parasitismo, ¿cierto? Es cómo se mueven, no se les puede olvidar esa parte, algunos no. Quistes y esporas. ¿Para qué tienen los quistes y las esporas? Para la supervivencia. Y tienen distintas estrategias de reproducción. ¿Cuáles son? Asexual y bisexual. Y Ay. ¿Cuáles son? asexual y bisexual. No, O señor. asexual. ¿Y los tienen ahí? Asexual y asexual. Sexual y asexual. Asexual y asexual. Ojo con eso. ¿Listo? Ojo que esas son las características que tengo en el reino protista. Ejemplos del reino protista. ¿Dónde puedo conseguir? En una alga verde. En alga verde es unicelular, en agua dulce. ¿Dónde lo puedo conseguir? Otra alga, pero una alga que sea lechuga de mar. ¿Dónde lo puedo conseguir? Parásitos intestinales en nuestro mismo organismo. Los que producen malaria, también. Aparte de parásitos intestinales, también tenemos a veces parásitos vaginales. Entonces, ahí los consigo. Entonces los consigo en muchos lados. Vamos a ver imágenes donde los puedo constatar, los puedo mirar. Mira, ahí tengo alga parda, sargazo, alga verde, alga de lechuga de mar. Ahí tengo diferentes imágenes de nuestra vida donde se pueden encontrar. Mira que lo que hemos hecho hasta el momento son los mismos dibujitos que yo les dije a ustedes que hiciéramos al inicio. Acá los estamos ya prácticamente mirando si los que nosotros copiamos, sí o no, estaban en lo correcto, si teníamos alguna otra dificultad o si no sabíamos qué era, pues acá ya los estamos conociendo. Estos también hacen parte de este reino protista. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿No? Vamos a hablar del reino fungi. ¿Quién es el reino fungi también? ¿Cómo llamo yo al reino fungi? ¿Qué otro Son nombre organismos. recibe ese reino? Ay, ¿se les olvidó? Este reino es más conocido como el reino de los hongos. Y tienen complejos de ciclos de vida y condiciones ambientales muy restrictivas para su crecimiento, para que su crecimiento sea óptimo. Los integrantes de este reino son organismos realmente sorprendentes y son muy interesantes. ¿Por qué? Porque hay abundantes en bosques lluviosos, ¿cierto? Y a veces están mucho durante meses otoñales. Los hongos colonizan terrenos húmedos, troncos de árboles, ¿cierto? Y otros conviven con los seres humanos.
¿Dónde conviven con los seres humanos? En ambientes industrializados y farmacológicos. Entonces, este reino fungi, o mejor conocido como el reino de los hongos, como les decía, ¿cierto? Constituye junto al reino animal, al reino de la planta, al reino protista y al reino monera, ¿cierto? Pues hace parte de los reinos y que engloban diferentes formas de vida acá en la tierra. Este reino, el de los hongos, incluye todos los organismos eucariotos que pertenecen a la clasificación de los hongos. Hay muchísimas especies, todas distintas. La diversidad de forma de vida y estructura morfológica que pertenecen los hongos convierte al reino fungi, ¿cierto?, en un grupo rebosante de biodiversidad, diferentes, y son espectaculares algunos. ¿Cuáles encuentro? Las setas que hablamos hace rato, ¿cierto? ¿Y qué otro hablamos? La levadura, que las consumimos. Y también podemos encontrar otro que es el moho, ¿cierto? Ojo que no todos los hongos los podemos consumir porque no son de consumo, pero hay otros que sí, que tienen beneficios como lo hablábamos inicialmente. Características de este reino. Desarrollan numerosas y diversas características y ellos se pueden adaptar a ambientes extraños. Son organismos heterótrofos. ¿Qué quiere decir? Que adquieren sus nutrientes del exterior. Tienen una resistente pared celular de quitina. ¿Qué hace eso? Que no los deja decaer o sufrir inconvenientes, ¿cierto?, relacionados con las condiciones ambientales. Ellos se adaptan. Se reproducen mediante esporas. La reproducción puede ser asexual como sexual. En los hongos encuentro las dos reproducciones. Existe una inmensa variedad de formas, ¿cierto? En el reino de los hongos, todos sus organismos tienen colores, tamaños distintos, y algunos hongos, cuando usted los observa, son peculiares, sus formas son totalmente extrañas, pero son bonitas. Tiene una estructura compleja. ¿Cuál es esa estructura compleja? El cuerpo del hongo. Ese cuerpo del hongo recibe un nombre que se llama micelio y está compuesto por filamentos largos, ¿cierto? Y las partes más visibles y conocidas de estos organismos suelen ser sus cuerpos fructíferos, encargados de producir las esporas para la reproducción sexual, ¿cierto? Carecen de forma distinta. ¿Por qué? En forma de estantes, sobre troncos de árboles, otros crecen en copas, otros en forma de estrella. O sea, son organismos del reino de hongos que son muy variados y estos organismos son inmóviles. ¿Los hongos caminan o se pueden mover? No, son inmóviles, están quietos, hacen la misma función que una planta quieta. Listo. ¿Quién me lee las características del reino fungi? Características del reino fungi. Son organismos heterótrofos, tienen una pared celular muy resistente hecha en quitina. Se reproducen mediante esporas, pueden llevar a cabo una reproducción sexual y asexual. Tienen una gran variedad de formas, poseen formas muy complejas, crecen de manera variadas. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas hacia acá? No, señora. Listo. Estamos bien. Vamos a mirar, ¿cierto? ¿Dónde puedo encontrar yo hongos? Vamos a mirar estas imágenes, porque resulta que a mí me dicen unos que se llaman lengua de vaca, otros que llaman trompa de muertos, orejas de Judas. Vamos a mirar cuáles son esos, porque yo puedo escribir ejemplos y me los nombran, pero ¿cuáles son? ¿Dónde los puedo observar? Mira, acá tengo 3 ejemplos del reino de hongos.
pero vamos a mirar dónde más los puedo conseguir. Estrella de tierra, ¿cierto? Los que están en los árboles. Y muchas veces nosotros los vemos, pero no distinguimos qué tipo de hongo sea. Y a veces ni siquiera mucha gente sabe que son hongos, porque algunos los toman como hongos a estos dos. Pero si yo voy y miro esta donde dice hongo yesquero, a veces no saben que eso también es un hongo. ¿Por qué? Porque acabamos de decir que los hongos tienen que, mire, de maneras variadas. Entonces ellos van a ser diferentes y se van a adaptar donde están. Los hongos son muy importantes. ¿Por qué? Sobre todo en el ecosistema natural. Ellos nos ayudan al equilibrio de las comunidades biológicas. ¿Por qué? Porque ellos son organismos descomponedores y permiten un correcto reciclaje y mantienen la energía y los elementos orgánicos e inorgánicos del ecosistema. O sea que los hongos son de mucha importancia, nos ayudan al equilibrio, ¿cierto? Los seres humanos, hablemos de los seres humanos, tenemos una relación estrecha con los hongos día a día. ¿Por qué? La utilizan para bebidas, para alimentos, para consumo. ¿Cuáles son las bebidas? Vino, cerveza, ¿cierto? Ya los habíamos hablado. Alimentos, lo emplean para hacer queso, para hacer pan. En consumo directo, hablábamos hace rato que comíamos setas, ¿cierto? Todo lo que sea hongos comestibles. Ojo que también lo utilizan para la medicina y para los fármacos, para antibióticos, para combatir enfermedades. ¿Por qué? Porque los hongos son patógenos. Entonces ellos nos ayudan en muchísimas, ¿cierto? De nuestras actividades. Bien hasta acá. ¿Dudas, preguntas? ¿Ninguna? ¿Qué otro reino nos falta? ¿Qué reino llevamos? Recordemos los reinos. Reino Monera, Reino Monera, reino protista, reino Fusigi, Reino reino vegetal, fungi, que es el reino de los hongos. Llevo 3 de 5. ¿Cuáles nos faltan? reino Reino vegetal, vegetal y reino animal. Listo, hablemos del reino vegetal entonces. ¿Quién es este reino vegetal? ¿Para qué me sirve a mí el reino vegetal? ¿En qué consiste el reino vegetal? ¿Cierto? Son todas las preguntas que nos podemos hacer. Resulta que el reino vegetal incluye todas las plantas terrestres, todas las plantas acuáticas y algunas especies de algas, habíamos dicho anteriormente, ¿cierto? Y hay muchas especies establecidas, ¿cierto? Que ya conocemos, son muchas. No es ni una ni dos, son muchísimas, ¿cierto? Y resulta que el reino vegetal es el segundo reino más grande. Algunos dicen que esas algas aparecieron hace miles de millones de años. Lo que pasa es que a través de la historia, pues ha habido una evolución. Y entonces ahí se encuentran esas diversas morfologías y adaptaciones que ellas mismas crean para su supervivencia, ¿cierto? Entonces vamos a mirar características del reino vegetal. Son características en común la mayoría, ¿cierto? Pero sí tengo diversas especies, ya que un ser vivo sea considerado como planta, ¿cierto? Se le mira su linaje evolutivo a través de las características que vamos a hablar. Primero, son organismos multicelulares y eucariotas. Segundo, son primariamente sesiles y viven sujetos al sustrato, ¿cierto? Ellos desarrollan mecanismos de defensa para la producción de sustancias tóxicas. ¿En dónde tienen sustancias tóxicas las plantas? ¿Dónde puedo conseguir yo esas sustancias tóxicas?
en hojas. Usted pasa a veces por un bosquecito y pasa por el lado de matas y hay hojas que le cogen a usted ¿qué? Piquiña, comezón o le da alergia de una vez en las hojas. Hay sustancias tóxicas. En O algunas en el flores, polen. ajá, en algunas flores o en frutos. Si nosotros nos vamos de paseo por allá para un pueblo Tenemos. y vamos a escalar una montaña, muchas veces por esos caminos de montañas encontramos como fruticas, ¿cierto? Y a muchos se les hace fácil llegar y arrancar esas fruticas y comérselas. Pero resulta que si nosotros no conocemos o no vamos con alguien que conozca ya de la zona y de esos frutos, usted no debería consumir. ¿Por qué? Porque hay muchos frutos que son venenosos o tienen sustancias tóxicas. Inclusive en ciertos pueblos cerca de acá de Cúcuta, ¿cierto? Cuando uno va para pueblos montaños se consigue como una fresita o una morita que es chiquitica. Y supuestamente dicen que es para el consumo, que se puede consumir, pero resulta que si usted come muy frecuentemente esa fresita, a usted le dan unas bacterias en su estómago que le afecta su flora intestinal. Entonces es mejor prevenir cuando no sabemos si esos frutos son o no con sustancias tóxicas. Organismos fotosintéticos emplean la energía de la luz solar, ¿cierto? Para trabajar dióxido de carbono y esos nutrientes los sintetizan ¿en qué? En agua como azúcares y oxígeno. Ojo, que las plantas no necesitan alimentarse ¿de quién? De otros seres porque ellos simplemente con la energía de la luz solar tienen su propia energía. ¿Qué necesita la planta? Luz, Agua. ¿cierto? Son organismos fotosintéticos, por eso me dice, ellos mismos generan su energía. Pueden ser organismos parasitarios, ¿cierto? Se alimentan de nutrientes de otras plantas, pero de nutrientes, no de las plantas. Sus células son eucariotas. Tienen estructura especial, cuentan con una pared celular, ¿cierto? Y con gran válvula central. Las células vegetales presentan organismos especiales. ¿Cuáles son esos organismos especiales? Cloroplastos, ¿cierto? Que contienen ¿qué? El pigmento de la clorofila. ¿Y dónde hace lugar la fotosíntesis? Ahí, en esa clorofila. Son organismos productores de oxígeno. Las plantas me regulan a mí la cantidad de dióxido de carbono alrededor de mi atmósfera. Actúan como base de cadena trófica en casi todos los ecosistemas. Tienen ciclos químicos. Se reproducen sexual y asexualmente. Generan embriones multicelulares. Ojo, mire, des en cuenta acá que hay varios reinos que se reproducen de las dos maneras, sexual y asexual, pero hay otros que solamente se reproducen de una manera. Tiene un ciclo vital con alteración de generación, ¿cierto? ¿Cuáles son esas? Ella tiene una generación de gametófitos, ¿cierto? Y la segunda de esporófitos. Presentan enorme capacidad de adaptación. Las plantas en su diversidad tienen condiciones ambientales. Los distintos ecosistemas que existen, que cuáles son altas temperaturas o bajas temperaturas, ¿cierto? Los desiertos o los fríos de los polos hacen que las matas, ¿cierto? O las flores tengan esa capacidad de adaptación. ¿Será que todo tipo de planta yo puedo conseguir en un mismo lugar? No, ¿cierto? Por lo menos si estamos en Cúcuta, acá en Cúcuta yo puedo tener cultivo de rosas. Sí. Cultivos de rosas. No, la rosa No. necesita frío. Normalmente a veces si yo la tengo acá no se me va a dar.
como se me va a dar en un lugar frío. Me puede durar un tiempo, pero no me va a hacer lo mismo como si estuviera en un lugar frío. El eucalipto también se consigue solamente en lugares fríos. No en todos los lados lo voy a tener. Leamos el resumen de las características. Características del reino vegetal. Son organismos multicelulares y eucariotas. Son primariamente sesiles, ¿qué es esa palabra, profe? Y viven sujetos al sustrato. Son organismos fotosintéticos. Pueden ser organismos parasitarios. Son los mayores productores de oxígeno. Actúan como base de la cadena trófica. Pueden participar en la producción sexual y la asexual. Cuentan con un ciclo vital con alternancia generacional. Presentan una gran capacidad de adaptación al entorno. Listo, me preguntaba la compañera qué es eso de sesil. Ojo que según donde yo esté, el contexto me cambia. Eso de sesiles en biología se refiere a una característica que tiene ciertos organismos, que sería su medio de autolocomoción, ¿cierto? En este caso, normalmente a los seres inmóviles. Entonces, acá no estoy diciendo que tiene diferentes sistemas de locomoción, sino de sesiles, es decir, que son inmóviles, no tienen movimiento posicional o motilidad, ¿cierto? Es un órgano, ¿cierto? Ese sesil es un órgano que no tiene, ¿por qué? Porque las plantas son, ¿qué? Inmóviles, son sedentarias. Entonces hay que buscar el concepto según a lo que yo vaya a hablar. Por ejemplo, de plantas, resulta que yo tengo plantas con flor y plantas sin flor. ¿Se han dado cuenta que algunos lados usted consigue, pero que no tienen qué? No tienen flor. Algunas no tienen frutos, otras sí tienen frutos. Entonces, hay gran diversidad. Cada planta voy a encontrar características diferentes, ¿cierto? ¿Cuáles son las plantas con flor? Las que tienen semillas. Plantas sin flor se dividen en tres grupos, latofitos, briofitos y profitos, ¿cierto? Dentro de la clasificación del reino animal, usted las tiene. ¿Cuáles son? Las algas, ¿cierto? Las algas es una planta sin flor. Hay, las que carecen de semillas y flores, es una planta también, son terrestres. Están, pero no tienen nada de eso. ¿Cuáles serían? Las plantas vasculares. Las raíces, los tallos, ellas son plantas, pero sin flores y sin semillas. Dudas, preguntas, inquietudes. ¿Ninguna? Entonces, vamos a hablar de qué es el reino animal, cómo conseguimos el reino animal y sus características. Entonces, lo primero que tenemos que saber, ¿cierto? Es que pues su propio nombre nos lo indica, se reúnen todas y cada una de las diferentes especies de animales. Están agrupadas en un sistema jerárquico en función de los caracteres homólogos que se comparten entre sí, ¿cierto? Los animales constituyen una rama grande, muy grande, ¿cierto? Antigua y bien definida, dentro de un árbol evolutivo de la vida. Si hablamos en la cuestión de zoología, es la parte de la biología encargada de un estudio exhaustivo del reino animal. Alguno de sus objetivos es descubrir todas las especies animales que existen, reconstruir sus relaciones evolutivas y reflejar dichas relaciones en la construcción
de un sistema taxonómico. Entonces, ¿qué características tiene el reino animal? Las diferentes especies pertenecen pues a este reino, ¿cierto? Que se distribuye todo y cada uno en sus diferentes ecosistemas de la biosfera, ¿cierto? Entonces, una de las características del reino animal es que sus organismos pluricelulares, cuyas células se caracterizan por la presencia de un núcleo bien limitado por una membrana, ¿cierto? Son organismos eucariotas. Acuérdense que hace rato hablábamos de organismos que no tienen núcleo definido. Acá sí, todos los que hacen parte del reino animal tienen un núcleo bien definido. Son seres heterótrofos, es decir, que dependen del consumo de otros organismos para cubrir sus necesidades nutricionales. ¿Las plantas necesitaban de otros organismos? Chicos, ¿las plantas necesitaban de otro organismo? No, señora. No, los animales sí. Y entonces cuentan con diferentes estrategias de captura y de procesado en la amplia variedad de alimentos que consumen, ¿cierto? También tienen una regulación en la ingestión y la digestión de estos alimentos. Cuentan con diferentes sistemas de locomoción. ¿Qué era eso del sistema de locomoción? Que se pueden movilizar. Que se pueden movilizar. Entonces, les permite desplazarse y moverse. Tienen soporte y tienen protección. Tienen una morfología y tamaños complejos. Todos los animales tienen formas y medidas diferentes, son variables. Cuentan con un complejo de sistema nervioso. Tiene órganos de los sentidos, ¿cierto? Tiene sistema nervioso. Tiene diferentes capacidades para diferentes relaciones, ¿cierto? ¿Con quién se relacionan? Con los demás seres vivos y con la misma naturaleza que los rodean. Tiene un sistema endocrino, que es el encargado de regular las diversas hormonas. Esas hormonas me permiten a mí, pues, un comportamiento, unas relaciones sociales y reproductoras. Tienen sistemas circulatorios. ¿Para qué me sirve el sistema circulatorio? Para un transporte rápido y eficaz de los nutrientes y para un buen funcionamiento de cada uno de los órganos. Transportan líquidos corporales como la sangre, ¿cierto? Cuentan con un complejo de proceso de respiración. Todos respiran. Solo que el sistema respiratorio son diferentes. ¿Por qué? Porque el de los peces es diferente al de algunos anfibios. Entonces, según esas, hagamos un resumen. ¿Cuáles son las características del reino animal? ¿Quién me las lee? ¿Quién me las dice? Chicos, ¿quién lee las características del reino animal resumidas? Organismos pluricelulares cuentan con células eucariotas, seres heterótrofos. Su energía depende del consumo de otros organismos. Variedad de tipos de locomoción: terrestre, aérea o acuática. Morfología y tamaño complejos. Presente diversas características físicas que los distinguen. Sistema endocrino complejo. Regula las hormonas. Sistema nervioso complejo para relacionarse con los demás seres. Sistema circulatorio. Pueden ser sistemas abiertos o cerrados. Proceso de respiración variado. Pulmonar, branquial Branquial. o Muy bien. Si vamos a mirar acá las imágenes en el sistema del reino animal, ¿cierto? Vamos a encontrar muchísimos ejemplos, porque dijimos que era una gran variedad. Ahí estamos observando los primeros, ¿cierto?
Mira, ahí vemos hormigas, que son antrópodos, ¿cierto? Moluscos. Vemos varios. Vamos a mirar qué otros conseguimos. Quedó- Acá está. Acá tenemos otros, ¿cierto? Acá tenemos otros. Mire que muchos de los que tenemos ahí no conocemos, tal cual de pronto si lo hayamos visto, lo hayamos conocido, ¿cierto? O al menos hemos escuchado de alguno de ellos. Acá ya empiezan a salir pues como más conocidos, o que al menos hemos visto así sea en películas, en revistas, ¿cierto? Pero mire que en los ejemplos del sistema animal, del reino animal, tenemos muchísimos más imágenes en las cuales podemos mirarlos. O sea, copiar una imagen más y ya, para que ustedes pues tengan ideas y relación con ellos. De esta última imagen, es muy difícil que nosotros podamos ver alguno de estos animales, ¿cierto? Pero si nos vamos a la anterior, ¿será que un saltamontes no se nos hace fácil de conseguir? Sí, es como los más comunes, ¿cierto? Que podemos encontrar y tener. Listo, chiquillos. ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta el momento? ¿Ninguna? No, profe. ¿Estamos bien todos? Sí, señora. Entonces vamos a hacer actividades en las cuales pues yo voy a mirar pues esta parte que hemos estado trabajando. Ya en este momento solo nos vamos a dedicar a mirar actividades con esta información. Entonces, ¿qué tema trabajamos el día de hoy? ¿Cuál fue el tema que trabajamos? Los reinos de la naturaleza. ¿Cuántos reinos hay en la naturaleza? Hay 5. Hay Cinco, hay cinco. cinco, hay cinco, hay cinco, hay cinco. ¿Cuáles son? Reino animal, Reino reino Mónera. Reino animal, reino puni, reino monera, reino Mónera y reino protista. protista. No, pero nadie me cope. Listo. Voy a hacer una pregunta. ¿Podemos ver los seres vivos que están a nuestro alrededor? ¿Todos los seres vivos que están a nuestro alrededor? No, no todos. No todos. No Ah, no, todos. todos, No no. todos. Pero a pesar de que no los podemos ver, sabemos que existen. Sí, profe. Sí. Me ¿Cuáles escuchan, son vecinos. algunos de esos seres vivos que no podemos ver a simple vista? Las plantas. Las bacterias. Usted no puede ver las plantas a simple vista. Las bacterias, muy bien. Las plantas sí las podemos ver a simple vista. Los animales los podemos ver a simple vista. Sí, señora. Los animales sí los podemos ver a simple vista. Listo, vamos a hacer una lecturita. Lo lee, ese sí lo lee uno solo. Pero por favor, quien lo lee bien. Los demás no lo vamos a interrumpir, ¿cierto? Ni vamos a tomar en forma de juego la actividad, pues para que podamos trabajarla completamente de la manera adecuada. No sale todavía en pantalla, ¿cierto? No, señor. No, profe. Vamos a volverla a colocar a ver qué pasa, que no sale.
Listo, ahora sí. ¿Quién la lee, por favor? Dice, en la naturaleza existen muchos seres vivos, algunos como las plantas, los animales, el ser humano los reconocemos fácilmente a nuestro alrededor porque son mi- Ma, macroscópicos, lo que significa que son de tamaño grande, ellos, pero a grande. Ahí no se puede. Sí. ojo, microscópico es pequeño que no lo podemos ver, macroscópico es de Pero ¿quién me tamaño la va grande que los podemos ver, ¿cierto? Pertenecen al reino vegetal y animal, aquellos que vemos que son de tamaño grande, listo, sí, siga. Siga otro compañero. Ellos pertenecen al reino vegetal y al reino animal, pero hay muchos otros seres vivos que se han clasificado entre otros tres reinos. El reino Moni, el reino protista, el reino hongo fungi, el reino Monera pretende muchos seres vivos muy pequeños que no vemos a simple vista, como las bacterias que son microorganismos compuestos por una sola célula. Al reino protista pertenecen otros microorganismos que son diferentes a las bacterias en su movimiento, en su forma de movimiento y reproducción, entre otras como las amibas, al paramecio, las algas. Listo. Ya que el reino fungi pertenecen a los hongos que podemos comer, así como todos los que vemos en el suelo, a los de los bosques, muchos de las cuales no son comestibles y pueden ser tóxicos. Listo. ¿Se dan cuenta que estamos hablando de lo mismo que hemos trabajado? Entonces, usted ahí en esa lectura puede identificar organismos que ya trabajamos anteriormente, ¿cierto? ¿Cuáles fueron los organismos que trabajamos anteriormente? Bacterias, amibas, algas, hongos, reino protista, reino monero. Y en una lectura me está haciendo ¿qué? El énfasis de todo lo que ya vimos hoy. Entonces, a nivel de resumen, ese pedacito del final de todo. Listo, en el video nos hablaban de algo que se llamaba malaria. Vamos a mirar qué es la malaria específicamente acá. Alguien que por favor no la lea. La malaria o paludismo es una enfermedad común en muchos países tropicales. Esta enfermedad produce dolor de cabeza, fiebre y escalofrío, y una gran debilidad. La enfermedad es producida por un organismo que se llama Plasmodium, que es muy pequeñito y no lo podemos ver a simple vista. El Plasmodium pertenece al reino protista. Para entrar al cuerpo de un ser humano, el Plasmodium entra primero al cuerpo de un mosquito llamado Anófeles. Cuando el mosquito pica a una persona, le transmiten la enfermedad al introducir en la sangre el Plasmodium. Cuando el mosquito pica a una persona ya enferma, sigue transmitiendo la enfermedad a otras personas sanas. Existen medicamentos para controlar la enfermedad cuando una persona ya ha adquirido el paludismo. Listo, entonces vamos a mirar cómo puedo yo prevenir la transmisión de ese paludismo. Alguien que por favor no lo lea. Una forma de prevenir la transmisión es no dejando que haya muchos mosquitos anófeles, por ejemplo, evitando la formación de charcos y lugares donde estos mosquitos crecen, o evitando las picaduras. También se están haciendo estudios para producir una vacuna contra el paludismo. Listo, entonces, ¿cómo prevengo yo? ¿Cómo puedo prevenir yo el paludismo? Evitando que los Poniéndose una mosquitos, vacuna y poniéndose toldillo o algo así. evitando en la casa cuando nosotros tenemos tanques o tenemos potes, hay gente que recoge el agua de lluvia en muchos potes y no los tapa. ¿Eso qué produce?
Mosquitos. Y esos mosquitos hacen que nos pique a nosotros y nos puedan, como puede que no nos pase nada, sino la picadura, puede que también nos transmita alguna enfermedad. ¿Listo? Vamos a hacer esta otra lecturita. Profe, yo tengo una experiencia, a mí me pasó con mi hijo y a él lo picó el dengue. Ajá, te escuchamos. Y eso fue una cosa muy horrible porque no, a nosotros el mismo médico que lo atendió le dijo, si las plaquetas no suben, se puede morir, porque eso va más que todo, eso va en las plaquetas. Listo, mire que ahí tenemos un ejemplo de la compañera en nuestra vida diaria. Sí existe, sí pasa, y a veces no los conocemos y pecamos por desconocer informaciones. ¿Y qué debió hacer? ¿Qué debió haber sido, qué debió haber hecho su compañera? Eso que le dijo el médico, suba las plaquetas. Porque si no sube las plaquetas, Alimentarse muy bien, tomar mucha agua, mucho líquido, mantenerse más que todo hidratado. agua y suero, sí, más que todo agua y suero, porque es como es lo que él más recomendó. Listo, pero mire que sí lo podemos aplicar en nuestra vida diaria. Listo, preguntas, dudas, inquietudes hasta acá. No, señora. Ahí les voy a dejar otra lecturita del reino onco para que ustedes la tengan cuando vayan a hacer la actividad de la tarea, ¿cierto? Acuérdense que el reino onco también lo conseguimos como el reino fungo. Vamos a mirar cómo es la cuestión de la tarea, ¿cierto? Y después pues aclaramos dudas, hacemos ejercicios, pero primero que todo vamos a aclarar cómo queda mi tarea. ¿Qué debo hacer yo para mi tarea? Entonces, en este caso... Para la tarea nosotros, y ella porque dice que para mi tarea. Para que... Vamos a ver acá la tarea que tenemos para esta semana. Es nuestra primera clase, es nuestra primera guía, ¿cierto? Se llama... Reinos de la naturaleza, ¿cierto? Debemos mirar que estamos trabajando reinos de la naturaleza, que tenemos un objetivo, tenemos unas indicaciones y tenemos una introducción sobre cuáles son los 5 reinos de la naturaleza. Seguidamente, en el saber ser, vamos a mirar 3 temas. Realmente, pues yo trabajo reino monera y protista. ¿El primero? Reino, ¿cuál fue el otro? Reino fungi. Fungi y el de las plantas y el reino animal. Separamos de 2, 2 y 1 porque trabajamos 5. Hay una teoría, ¿cierto? Similar a la que nosotros vimos en clase, y están las características que vimos en clase, mírelas, ahí están tal cual. Luego, reino protista, una teoría y sus características. Reino fungi y vegetal, su teoría, sus características. Reino vegetal, lo mismo, teoría y características. Reino animal, teoría y características, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en las diapositivas simplemente tenemos el resumen de las características. Acá consiguen un poquito más. Tenemos la bibliografía y tenemos el taller. Vamos a mirar cómo se hace el taller. Miren que algunas de las preguntas que están ahí ya las hicimos hoy en clase. ¿Puede ver todos los seres vivos que están a nuestro alrededor? Si no puede ver algunos, ¿cómo sabe que existen? ¿Puede nombrar algunos seres vivos que no podamos ver a simple vista? Ya lo hicimos ahorita. ¿Cómo se siente una persona con malaria o paludismo? También lo tienen en las diapositivas. ¿Cómo se transmite el paludismo? ¿Cómo se transmite el paludismo? ¿A través de qué? Del mosquito. De la picadura del mosquito, del zancudo, ¿cierto? Listo, muy bien. Actividad 2. ¿Los hongos son plantas? No. No, y usted tiene que escribir por qué, ya lo vimos. ¿Cree que podemos ver todos los hongos y todas las plantas a simple vista? No. Las plantas sí, porque dijimos que las plantas son ¿qué? Macroscópicas. Sí. Segundo punto, dibuje un hongo, una planta y compare
Compárelos y trate de identificar sus partes. Nosotros hablamos de las partes del hongo y también hablamos de las plantas. Dibuja un hongo, dibuja una planta y trata de distinguir sus diferencias, ¿cierto? Y los trabajos Actividad, se hacen, dime. los trabajos se hacen aquí por PDF o qué? Se Se envían por hace, PDF, ¿cierto? no, usted lo puede hacer en su cuaderno, toma una foto y me la envía Bueno, a WhatsApp o al WhatsApp. Listo. bueno, y usted me puede dar el WhatsApp suyo, es que no lo tengo. O le puedes dejar el número a Isamar para que me lo ¿Usted no llame. está en el grupo, No, en los grupos de WhatsApp? no. En el de bachiller, sí, en el que hice bachiller algo. Yo envío siempre por ahí los trabajos. Y el número, por ahí puedo coger el número, ¿verdad? Igual, mira, ahí se lo estoy dejando también. Bueno, gracias. Ok. Listo, estábamos en el taller, qué pena. Entonces, siguiente actividad. Haga una lista de 5 animales que se utilicen en diferentes actividades y con ello complete un cuadro como el siguiente. Entonces, acá pusimos primer ejemplo, conejo. ¿Usted come conejo? Algunas personas comen conejo, se utilizan en la alimentación. En la industria, también se utiliza en la industria. ¿Por qué? Porque con la piel de conejo sacan muchas cosas, bolsos, sacos, ¿cierto? Tela. ¿el perro se come? No, pero tiene otra actividad. ¿Cuál es? De estar en la casa, cuidar la casa, ¿cierto? Acompañante. Hay perros que son perros guías. Listo. Podemos colocar acá otro. ¿Cuál puede ser? Los patos. Los patos lo utilizan en la industria para hacer almohadas de plumas. Lastimosamente no debería hacer eso, pero lo hacen para hacer almohadas de plumas. También hay gente que come patos. Si hablo de un burro, ¿para qué utilizan los burros? O los Para el caballos. salchichón. Para el salchichón. De transporte, ¿cierto? A los caballos los utilizan de transporte de personas o de carga de mercancía en algunos lados, cosa que tampoco debería ser así, pero sí lo usan para eso. Entonces usted elige 5 animales diferentes a los 2 del ejemplo y mira para qué se utilizan, para que usted vea la aplicación que hay en nuestras vidas. Si yo hablo de un pollo, ¿el pollo lo utilizamos para qué? Para la alimentación y para la industria porque venden hasta los huevos. Gallinas ponedoras. Último punto. De acuerdo con el tema estudiado, clasifica a los seres vivos en los 5 reinos. ¿Cuántos reinos tengo? ¿Cuántos 5. reinos tengo? 5. ¿Cuáles 5. son? 5. Animal, Animal, protista, protista, vegetal, vegetal, de Monera. los hongos, Monera. mones. Entonces, ahí en cada uno al frente donde dice reino, los nombra a los 5. Y abajo que coloca un ejemplo. Entonces, donde dice animal, coloca el perro, el tigre, el gato y hace el dibujo. Eso es todo. Mire que todo lo que le está preguntando el taller lo hicimos hoy en ¿qué? Hoy en clase. ¿Hay algo del taller que Obvio que usted, claro. hay algo del taller que no hayamos visto que usted no entienda? No. No, ¿cierto? ¿Está todo ok? Todo bien. Todo claro. Todo claro. O sea que no hay dudas. El taller está muy sencillo. Todo lo del taller está entre las diapositivas y el qué, y el trabajo que les voy a enviar. Ahí está absolutamente todo. O sea que usted tiene toda la información para hacerlo. En las diapositivas está el link, ¿cierto? ¿De qué? de los videos. De los videos que pueden mirar como resumen
de lo que está haciendo. Y dentro de los PDFs que yo le envío, el de la clase, hay esto, también links que ustedes pueden entrar como bibliografía para verlos. ¿Listo? Hasta acá, nuevamente pregunto. ¿Alguien tiene algo por preguntarnos, por aclarar, por saber qué es lo que vamos a hacer? No, profe, para mí está todo claro. Más claro que la yema de un huevo. ¿Listo? Entonces, chiquillos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una actividad donde podamos nosotros aplicarlo hoy. Vamos a hacerla en línea para que podamos mirar cómo nos quedaría la respuesta. Quiere cargar acá, pegarle un momentico, que podamos colocarlo acá que salga para que lo podamos aplicar entre todos. Listo, creo que ahora sí ya les deja ver a ustedes. ¿Listo? Miremos la imagen que está ahí, que me dice que con esa imagen voy a responder lo que está abajo. Tengo los 5 reinos. ¿El reino 1 qué reino es? Hay un pescado, una vaca. Animal. Animal. ¿El reino 2 qué Animal. hay? Reino Funi. Reino Funi. Hongos, de hongos. ¿El reino 5 qué es? Miedo, Vegetal. Listo, vamos a ir respondiendo para que no se nos olvide acá. Entonces, el reino 1 dijimos que era animal. El reino 2, ¿qué dijimos que era? Hongos. Hongos. El reino 3, el vegetal Plantas. de las plantas. Me queda el 5, ay, perdón, lo pusimos mal. El 5 es el de las plantas, que fue el que me dijeron allá arriba. Vamos Un a ver, animal, dos hongos. vamos a verificar, mire, 5 plantas, muy bien, 1 animal y 2 hongos. Vamos a mirar el 3 y el 4. ¿Quién es el 3? El reino de las bacterias, ¿cómo dicen? Pista. Monera. Monera. Voy a colocar lo que ustedes me están diciendo, monera. O sea que me hace falta solamente el protista. Listo, vamos a comprobar las respuestas. ¿Estamos seguros, verdad? Mineral de hongo. Listo, Se puede decir vamos. hongos también. Nos quedaron 3 bien. Les dije y les hice énfasis que si estaban seguros que yo iba a colocar lo que ustedes tuvieran. Las confundieron a 2. ¿Cuáles fueron? El Las monera dos y el protista. a la del reino protista y el monera. Ojo, el reino 3, ¿cierto? Me está mostrando a mí el protista, mira la materia. Y el reino 4, el monera. Ojo, que mire que tienen claro, pero a veces con los dibujos Samuel. confunde. Listo, vamos a hacer otro, a ver cómo nos quedaría, ¿cierto?